Bueno, ¿estamos todos conectados? Ya. Muy buenos días a todos y todas, queridos y queridas estudiantes. Buenos días a nuestros profesores, ¿cierto? Saludamos a todos los profesores, la mayoría de ustedes ya los conoce, ¿cierto? Y estamos reunidos hoy día para hacer una actividad, ¿ya? Yo les voy a contar, esta actividad tiene un título muy largo, ¿ya? Y a lo mejor un poco complejo de entender. Se llama, lo voy a leer de hecho, se llama Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. ¿Ya? Es un poco difícil de memorizar, pero tiene mucho contenido. Este día, esta conmemoración de este día, en realidad corresponde a hacerla el 26 de junio, ¿ya? Porque en el año 1987 se estableció esta conmemoración el día 26 de junio, por múltiples razones, principalmente porque esa fecha justo coincide con nuestro término del semestre, ¿cierto? Y porque nosotros en pandemia el semestre fue bastante más complejo de cerrar, nos demoramos un poquito en hacer la conmemoración, pero no la olvidamos, ¿ah? Y por eso la estamos haciendo hoy día. Este año, la frase, digamos, que tenía esta conmemoración es hablemos de drogas, la información salva vidas. Ese era el lema de este año. Y por eso que nosotros quisimos este año también, ¿cierto?, hacer esta charla para que ustedes puedan tener mayor información y puedan conocer los riesgos y puedan tomar medidas o precauciones o aplicar la prevención, que es lo más importante, y no la remedial posterior, que serían los tratamientos contra cualquier situación de adicción que se pueda producir. ¿Ya? Entonces, nuestro propósito es informar, y desde esa perspectiva entonces cómo vamos a trabajar hoy día. Vamos a partir entonces con una charla, ¿cierto?, que se llama ¿qué le pasa a mi cerebro cuando me drogo? Después vamos a hacer una actividad interactiva, ¿cierto?, donde ustedes van a tener participación. Les voy a pedir mucha atención a la charla y después ustedes van a tener la oportunidad también de interactuar, de participar con el resto de sus compañeros y con las personas que estamos acá en el Meet, ¿cierto? Van a tener la posibilidad de hacer preguntas, tanto a la persona que va a hacer la charla como entre ustedes, poder interactuar, y finalmente vamos a tener un cierre, ¿ya? Como estamos además este año conmemorando nuestros 70 años, ¿cierto? Sabemos que estamos de cumpleaños, el liceo cumple 70 años, ¿ya? Estamos orgullosos de que nuestro charlista sea un ex estudiante del liceo, ¿ya? Él egresó, me lo recordó porque yo jamás me habría acordado que él egresó el año 99 de acá del liceo. Fue alumno por lo menos mío, yo no sé, Claudio, hola Claudio, ¿fue alumno tuyo también o no? Sí, también, ¿ves? Fue alumno nuestro, ¿ya? Y con mucho orgullo entonces yo voy a presentar a don Fernando Ortiz Cisterna, ¿cierto? Él es doctor. Tú te das todos los títulos. Yo sé que él es doctor y que trabaja en la Universidad Autónoma y que ha sido muy generoso con nosotros porque también nos ha regalado unas becas de pasantía. Hemos tenido estudiantes que han ido a hacer pasantías a su universidad que han terminado muy contentas, algunas estudiando incluso ahí en la universidad. Ya tengo por lo menos una que está este año, que ingresó este año, que está ahí en la Universidad Autónoma, y que quedaron muy motivadas por esas pasantías que hicieron ahí. Fernando, lo dejo a usted. Gracias, profe. Bueno, para empezar, agradecer la invitación, yo feliz de participar. Saludar a todos los profesores, profesoras, alumnos y alumnas que están ahí. Y en especial un saludo al profe Claudio y a usted, profe Lidia, por invitarme y por seguir en contacto siempre. Yo soy biólogo, esa es mi formación en realidad. Estudié en la Chile Biología y después hice un doctorado en Neurofisiología
Y me dedico a eso, tengo un laboratorio de investigación donde estudiamos enfermedades neurodegenerativas y parte de la especialización que he hecho es efectivamente el trabajo en consumo de drogas y los sistemas de adicciones en el cerebro. Y como decía bien la profe, mi idea ahora es presentarle a ustedes una charla más bien informativa. Quiero saber si estoy compartiendo pantalla, por favor, para que ustedes me lo confirmen. Sí, estás compartiendo. Perfecto. Y si vemos la presentación, entonces. Yo cuando estoy compartiendo la pantalla no veo la ventana del chat, entonces si algo pasa, interrúmpanme, por favor, porque no los puedo ver, ¿sí? Ok. Gracias. Entonces, mira, lo que les voy a contar hoy día es un poco qué sucede en el cerebro cuando se consumen drogas, y quiero hacer hincapié en la información que tenemos hoy acerca de la dosis de droga que uno utiliza y el momento en que se consume. Es lo que sabemos de eso, ¿sí? Entonces tengo una planificación de una charla relativamente cortita, 25-30 minutos, donde vamos a comenzar con qué es una droga, cómo está definida, digamos, y sus mecanismos de acción. Para eso vamos a entrar en el circuito de recompensa del sistema nervioso central. Luego voy a utilizar la marihuana como un ejemplo de consumo, donde actúa como actúa, y ahí voy a enfocarme un poco en la importancia del momento, o más bien del cuándo. Eh, y luego una pequeña conversación acerca de las drogas en tanto moléculas complejas y por qué se ha propuesto el uso medicinal de estas. Y finalmente quiero terminar con otro último ejemplo, que es el uso del éxtasis, donde vamos a hablar ahora de la dosis, del cuánto. Y con eso ya terminaríamos, ¿no? Entonces, para ponernos de acuerdo en algunas definiciones, comenzando con qué es una droga. Y según la Organización Mundial de la Salud, una droga es una sustancia que puede cambiar el funcionamiento de un organismo vivo. Como pueden ver, esta definición es bastante amplia. De hecho, está bajo revisión actualmente para poder diferenciarla del concepto de medicamento. Y de hecho, bajo esta definición, el paracetamol, como analgésico, es una droga porque altera el funcionamiento del organismo. Lo mismo un antiinflamatorio clásico como el ibuprofeno o incluso el antihistamínico que utilizamos a cada rato como la loratadina. Ahora, bajo este paraguas y en esta definición, estas son tan drogas como el alcohol, como la marihuana o como drogas psicoactivas como el éxtasis, ¿sí? Entonces tú me dices, ya, pero hay una diferencia. Estas de acá actúan en el cerebro. Entonces el contraargumento es que también existen drogas que actúan en el cerebro directamente, como el Mentix o modafinilo, que es una droga, también un neuroactivador, una droga psicoactiva, ampliamente utilizada por los estudiantes de medicina, en general, estudiar por toda la noche y se toman estas cosas para estar despiertos. Y la fluoxetina, que es un clásico inhibidor de la recaptación de serotonina y es uno de los medicamentos más utilizados como antidepresivo. Entonces me estáis diciendo que la marihuana, el alcohol y otras drogas de uso recreativo hacen lo mismo que un antidepresivo o que el que me receta el médico. No. Y quiero ser muy claro con eso. Es un diametral no. En ningún caso hacen lo mismo, esencialmente porque los medicamentos y las drogas recreativas tienen distintos mecanismos de acción. Y eso es lo que quiero discutir ahora con ustedes, para poder ponernos de acuerdo nuevamente en algunas definiciones. Lo que les muestro aquí son los distintos cortes de vistas cerebrales. Este que está acá es el corte longitudinal. Ustedes imaginan que hay un cerebro que está mirando hacia acá. Corte longitudinal. Este es un corte que se llama coronal, porque es como una corona. ¿Sí? Lo he puesto aquí. Y finalmente, este corte, que es el que más vamos a revisar hoy, que es el corte sagital, que tú cortas el cerebro por la mitad y lo miras desde un costado. En el fondo acá está la nuca y acá está la frente, ¿sí? Aquí podemos identificar el tallo cerebral, el cerebelo, ¿sí? Aquí está el puente, etc. ¿Qué circuito está involucrado en el consumo de drogas? Es un circuito que se conoce como circuito de recompensa y que está conformado por tres áreas principales. El área ventral tegmental, o VTA, localizada en el cerebro medio, el núcleo accumbens,
¿m? Que está localizado en el telencéfalo, es parte del complejo hipotalámico, y la corteza prefrontal, que está ubicada principalmente en la circunvalación más telencefálica, más rostral. El área ventral tegmental está conformada por neuronas que liberan dopamina, que es un neurotransmisor, está muy cercana a la sustancia nigra, que es la responsable de la enfermedad del Parkinson, por ejemplo, y que también está compuesta por neuronas dopaminérgicas. Tiene mucha interconexión con el núcleo accumbens, que está aquí adelante. Este núcleo accumbens está involucrado en muchas respuestas complejas que vamos a ir revisando, y está conformado por neuronas que están por fuera y otras que están por dentro, y entonces se dice que tiene un centro y una cáscara. Y finalmente la corteza prefrontal, que para efectos de esta charla es el área de mayor interés para nosotros, entonces me voy a detener un poquito en esta. La corteza prefrontal está involucrada en lo que conocemos como funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las funciones cognitivas, comillas, superiores. Por ejemplo, una función que no es ejecutiva del sistema nervioso central es el movimiento. El movimiento es una función motor de características básicas. Hay circuitos que están ahí y yo me muevo como se mueve un perro, esencialmente. Entonces, las funciones ejecutivas se refieren a las funciones que tienen relación esencialmente con el ser humano, como por ejemplo el lenguaje, las conductas dirigidas, cuando yo tengo un objetivo. ¿Por qué estoy hoy día escuchando esta charla? ¿Por qué estoy sentado en la sala en el colegio? Porque quiero salir de cuarto medio, porque después de cuarto medio quiero estudiar o trabajar, lo que sea tu plan. Y tú tienes la capacidad de planificar en el futuro, dirigir tus conductas. Eso está asociado a la corteza prefrontal. La otra función importante de la corteza prefrontal, que permite generar estas conductas dirigidas, es que hay un balance constante con el sistema límbico y el sistema del cerebro medio. El sistema mesolímbico es aquel sistema involucrado en las conductas coloquialmente conocidas como impulsivas. Quiero comer algo, quiero hacer algo, voy y lo hago. Estoy enojado, grito. Necesito un pedacito de chocolate, pero me como la barra entera. En realidad, ¿para qué voy a estudiar hoy día si puedo salir con mi amigo? Mejor salgo con mi amigo, no importa estudiar. ¿Quién te dice me quedo a estudiar? ¿Quién te dice me como un pedacito de chocolate para que me dure más para el fin de semana? ¿Quién te dice tengo que planificar? Es la corteza prefrontal. Por lo tanto, hay una constante conversación, si se quiere, entre la corteza prefrontal, acá, y el cerebro medio, que está por acá, que es más impulsivo. A lo mejor lo habrán leído como el cerebro reptiliano ustedes también, eso se conoce así, porque los reptiles solo tienen el cerebro medio, no tienen esta corteza. Por lo tanto, actúan de manera más intuitiva, innata. ¿Por qué es importante la corteza prefrontal? Vuelvo a insistir, porque genera las conductas que nos logran mantener en sociedad, por ejemplo. ¿Por qué cuando tengo mucho calor me visto y me pongo ropa en vez de salir desnudo a la calle? Porque hay un acuerdo social que dice que andar desnudo en la calle es feíto. Entonces, para que no andemos desnudo en la calle, nos ponemos ropa, aun cuando estoy muerto de calor. ¿Quién me dice que haga eso? ¿Quién me hace seguir esas normas sociales? La corteza prefrontal, que además está asociada a la personalidad. Hay un caso ejemplar en la literatura, que es el caso de Phineas Cage. Phineas Cage era un trabajador de la minería que usaba esta barra que ustedes ven aquí, la usaba para apisonar pólvora contra un muro. Un día tuvo un accidente y esta barra se le enterró en el cerebro. Él, afortunadamente, y por una cosa mágica, quedó con vida. Pero él perdió masa encefálica y su cráneo, cuando él falleció, su cráneo quedó para el estudio de la medicina. Y aquí vemos una reconstrucción de lo que a él le pasó. Esa barra que ustedes ven ahí se le enterró por la mejilla y se le salió por la cabeza y le generó un agujero justamente en la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que le pasó a Phineas Cage? Después de ser una persona con cierto nivel de planificación, que tenía un trabajo estable, etc., se convirtió en un apostador, nunca duró más de 2 días en un trabajo,
se emborrachaban, nada por la calle, etc. Es un caso de estudio muy clásico y que permitió, entre otras cosas, entender uno de los roles principales de la corteza prefrontal, de esta área que está acá adelante. De hecho, les adelanto que una de las primeras áreas que se duermen cuando las personas consumen alcohol es la corteza prefrontal. Y de ahí la desinhibición. De ahí proviene esta desinhibición que ocurre con los primeros consumos de alcohol. Entonces, volviendo a nuestro circuito de recompensa, conocido como circuito mesocórtico límbico, estos son puros nombres que nos gusta a todos poner más difíciles, no sé qué, pero esencialmente es un circuito que parte del cerebro medio, de ahí el origen de la palabra mesocórtico porque se comunica con la corteza directamente, prefrontal, y límbico porque se comunica también con el sistema límbico, que acá no está indicado, pero es la corteza cingulada, y que tiene funciones sobre control de las emociones, no es trivial. Entonces, a la larga, lo que estamos conectando aquí son consumos básicos, impulsos básicos a nivel del cerebro medio, BTA, impulso básico, y lo estamos conectando con las cortezas que nos permiten tener funciones ejecutivas elevadas y control de planificación, y con las cortezas que están modificando nuestras emociones. Por eso es tan complejo. Entonces, en términos muy básicos, ¿cómo funciona el circuito? Bueno, lo primero que pasa es que las neuronas que están en BTA se activan en respuesta a ciertos estímulos que vamos a revisar. Estos estímulos activan entonces a las neuronas de BTA, que recuerden, liberan dopamina, y van a ir a liberar esta dopamina en el núcleo accumbens. Pero no liberan poquita dopamina, liberan chorrazos de dopamina. Y eso es lo que genera la recompensa al estímulo. La dopamina le gusta al cerebro, uno se siente rico con dopamina. Liberáis después serotonina, endorfina, entonces lo andáis pasando bien. ¿Qué estímulos van a activar esta vía? Los estímulos naturales, por decirlo de una manera coloquial, la comida, el agua, el sexo, el ejercicio. Estos 4 elementos básicos estimulan esta vía y van a generar entonces un valor en sobrevida. Yo como para sobrevivir, me apareo para sobrevivir, hago ejercicio para sobrevivir. ¿Y cómo se la ingenió la evolución para fijar estas actitudes y que se repitan en el tiempo? Le asignó un valor hedónico. Yo siento placer frente a estos 4 estímulos. Eso hace que mi conducta se refuerce y que yo repita la acción una y otra vez. El problema entonces radica en que las drogas activan este mismo circuito. Por lo tanto, el consumo de drogas, ya sea directamente como por ejemplo el tabaco, ¿no? El tabaco activa directamente las neuronas de la BTA porque el tabaco contiene nicotina, que es un activador de neuronas colinérgicas. Responden los receptores que tienen estas neuronas, responden a nicotina y se activan directamente. O indirectamente, como otras drogas psicoestimulantes que a través de la liberación de endorfinas van a activar esta vía. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Se refuerza la conducta, repites la acción y caes en lo que el DMS, el libro diagnóstico para desórdenes mentales, define como abuso de sustancias psicoactivas, que es esencialmente el consumo continuado y repetido, que no sorprende, porque las drogas están usando, entre comillas, el circuito de reforzamiento de conductas que es continuado y repetido. Entonces el consumo continuado y repetido de una sustancia psicoactiva, a pesar, y esto es muy importante, a pesar de que el sujeto que lo consume sabe que su consumo es un problema, sabe que al consumir el problema va a tener problemas laborales, psicológicos, físicos, y no puede parar de consumirlo. ¿Cuánto te demoráis en caer aquí? Rápido, es muy rápido. Porque el sistema es plástico y responde generando más moléculas para recibir esta droga. ¿Por qué vamos a estudiar un poco la marihuana? Bueno, por razones evidentes. Después del alcohol y el tabaco, que son sustancias de abuso lícitas, viene la cannabis. En casi todos los países del mundo, el consumo de marihuana es el primero entre las drogas ilegales y el tercero entre las drogas todas genéricas. En particular en las Américas tenemos un consumo más elevado que en el resto, solo comparados con Oceanía. Y de hecho, cuando uno mira los números, el consumo en niños y adolescentes presenta un pico en Chile a nivel latinoamericano.
en nuestro país presentamos el mayor consumo de drogas en niños y adolescentes. Y esto solo ha ido aumentando en porcentaje en los años, ¿sí? Por eso es importante entender cómo funciona. Para poder entender cómo funciona una droga, tenemos que hacer un repaso muy rapidito por las constituyentes principales del cerebro, que son las neuronas. De las neuronas hay de muchos tipos, colores y sabores. Lo importante para esta charla es que entendamos la función de la neurona y su estructura. Me quiero quedar con mi neurona favorita, que es la neurona que está acá abajo, la neurona de Purkinje. Yo sé que esto va a sonar como el nerd más grande de la historia, pero si usted no tiene una neurona favorita, lo invito y la invito a que coja una y se la tatúe en el brazo, porque son tan bonitas que usted coja una y hágasela. Esta es mi favorita. Esto que vemos acá es el árbol dendrítico de las neuronas de Purkinje. Esta está en el cerebelo, sí, en la corteza del cerebelo. Luego tienes el soma, que es el cuerpo celular, este axón gigante que se va a conectar con otra neurona por allá, y el terminal axonal. Me quiero centrar en esta arborización preciosa de las Purkinje, pero que todas las tienen, mira. Acá esta también la tiene, las bipolares también las tienen. Acá hay otra foto, reconstruida a partir de microscopía de fluorescencia, donde vemos las dendritas con detalle, que vemos entonces los somas neuronales, y cómo estas dendritas se reparten. Fíjense que cada patita es una dendrita, y cada una está llena de botoncitos pequeños, botones. En esos botones, eso es lo que se conoce como un botón sináptico. Es ahí donde ocurren las sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. La comunicación entre neuronas es básicamente la función que tienen estas células en el sistema nervioso. La idea es que esta señal pase de aquí hasta acá. Para esto requerimos dos grandes procesos. La conducción, que no vamos a hablar de eso hoy, y la comunicación, para que luego ocurra nuevamente conducción y la señal se traspase de acá hasta acá. Esta comunicación sináptica está conformada entonces por algunos elementos. Vamos a hacer un zoom aquí. Entonces tenemos el lado presináptico, el final de la neurona, y el postsináptico, que es este arbolito que yo les mostré, en el fondo el botón. Esto que estamos viendo aquí, en este esquema, es esencialmente estos puntitos que están acá, ¿sí? Cada uno de estos puntitos es uno de estos. ¿Dónde va a actuar la marihuana? Aquí, a este nivel. ¿Cómo? La marihuana tiene varios compuestos psicoactivos, los vamos a revisar después, pero los principales son los llamados cannabinoides, y dentro de estos cannabinoides, que también vamos a revisar más adelante, el principal es el delta 9 tetrahidrocannabinoide, es este que está acá abajo. Esta molécula tiene receptores en el cerebro a nivel postsináptico, y estas moléculas son capaces de activar estos receptores. O sea, ¿me estáis diciendo que el sistema está preparado para recibir cannabinoides? Sí, sí lo está. Hay un sistema endógeno de cannabinoides que vamos a revisar más adelante, y por lo tanto cualquier molécula que se parezca a un cannabinoide o que lo sea es capaz de alterar el sistema. Entonces lo que hace es que interrumpe, ¿sí?, y se mete en el sistema nervioso central a nivel de la comunicación. ¿Qué consecuencias tiene esto? Distintas. Cuando tú hablas con algún consumidor de marihuana, él te va a decir que a veces siente paranoia cuando fuma, o cuando come, o cuando lo consume en aceite. ¿Por qué? Porque va a afectar a nivel de la sinapsis en la amígdala, ubicada aquí en el cerebro medio, que está asociada al sistema límbico, al control de las emociones. Sientes pánico y paranoia. Perdón, no sé si ¿eso fue una pregunta o algo así? No, perdón. No, perdón. fue una Sí, valoración de la explicación. Gracias. Continúo. Activa, además, reduce la velocidad de sinapsis en el control motor. Entonces, he visto gente bajo el efecto de la marihuana, está más lenta, y eso está más lenta porque tiene el control motor ralentizado. La liberación de neurotransmisores se ralentifica ahí. Genera daño a la memoria. Mira, aumenta el apetito, ¿sí? Aumenta el apetito. Genera euforia. Altera la sensibilidad al dolor, etc. Fernando, Dígame. Rodrigo tiene un estudiante que tiene una duda. Dígame. ¿Se escucha?
¿Se escucha? Sí. Y aquí tengo un estudiante que quiere preguntar algo. Ahorita que están hablando de lo de la sinapsis y cómo se comunican las células del cerebro, quería saber, otra cosa que yo conozco que a veces llevan drogas son los jarabes para la tos. ¿Por qué llevan drogas y cómo se supone que funcionan para que se nos quite la tos? Y igual que, por ejemplo, la marihuana, consumirlo muchas veces podría provocar efectos malos para nuestro cerebro. Muchas gracias por la pregunta. Respecto ¿me escuchan? Sí. Respecto al daño cerebral que puede generar la marihuana, espérame 2 diapositivas y ahí te lo muestro. Y respecto al efecto del jarabe para la tos, el jarabe para la tos tiene 2 efectos, que también es una buena pregunta porque lo vamos a discutir sobre la complejidad de las moléculas, ¿sí? Tiene un efecto antiinflamatorio genérico, ¿sí? Pero además activa, no todos, algunos remedios, que son aquellos con la estrellita roja, activan el sistema mu-opioide, que en el fondo son las mismas neuronas que responden a las drogas psicoactivas. Y por eso que es delicado tomarlos. Y lo vamos a revisar porque tengo un ejemplo de droga psicoactiva, ¿de acuerdo? Voy a avanzar un poquito más, pero muy buenas preguntas y las vamos a responder en su momento, ¿sí? Entonces estas son las consecuencias. ¿Qué evidencias tenemos de justamente lo que preguntaba la compañera? ¿Cómo va a afectar el desarrollo o el cerebro el consumo de marihuana? Aquí yo voy a poner evidencias, y en estas evidencias son las que están actualizadas. Hay algo que yo siempre hago como comentario. Yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta mucho, y trato de ser crítico en mi trabajo, y creo que una crítica que no se hace mucho a la ciencia es que la ciencia está siempre enarbolando la bandera de la verdad. La verdad la tenemos los científicos. Pero hay que recordar algo, la verdad es un acuerdo, la verdad es un acuerdo que se modifica. Y como cualquier acuerdo que se modifica, las verdades científicas también se modifican. Se modifican basado en la investigación. Por lo tanto, todo lo que yo te voy a decir ahora, te lo estoy diciendo con esta fecha y a esta hora. Mañana estas cosas pueden cambiar con nueva evidencia. No soy muy responsable al decírselo. Entonces, vamos a mirar nuevamente, para que nos concentremos. Tenemos un soma neuronal, por acá viene el axón principal probablemente. ¿Cómo uno reconoce un axón bajo microscopio? Porque es la neurita más delgada, normalmente. Entonces el axón viene para acá y quizás hasta dónde llega. Y las más gruesas van a ser las dendritas, cada una con sus botones sinápticos. ¿Qué es lo que sucede? Al hacer un estudio de consumo temprano, es decir, gente que consume marihuana entre los 14 y los 21 años, mira lo que pasa. Este es un detalle de una espina dendrítica con sus botones sinápticos, y esta es la misma, el mismo detalle en un consumidor de marihuana. Y aquí están los mismos ejemplos. Esta es una reconstrucción en 3 dimensiones de las distintas partes de una neurona, donde vemos el axón, sus bifurcaciones, el soma y su árbol dendrítico, y vemos cómo durante el desarrollo, durante la formación del cerebro, no se olviden, el cerebro termina de formarse como a los 30 años. Eso para que lo sepan. Durante la formación, entonces, ¿qué es lo que te sucede? Mira, pierdes neuritas, y tus neuronas pierden arborización. Con eso respondo a la primera pregunta de tu compañera. ¿Tenía efectos en el cerebro? Sí, tienes. Pero aquí viene una parte importante y central de mi historia, de las que le quería contar. Es que importa cuándo. ¿Cuándo tienes estos efectos? ¿Y dónde? Mira lo que pasa. Como evidencia de consumo en adultos, no se observa lo mismo. Cuando tú miras 2 cerebros adultos que han consumido marihuana, las diferencias son casi indistinguibles. Aquí les muestro muy rápidamente una prueba cognitiva de congruencia. Esto esencialmente, tú le pones un electroencefalograma a un paciente o a un sujeto de prueba y le haces detectar cosas congruentes y cosas incongruentes. Por ejemplo, algo congruente es que yo te digo la palabra perro y te muestro la foto de un perro. Eso es una congruencia. Una incongruencia es que te digo la palabra perro y te muestro un tazón.
eso genera respuestas en el cerebro. Y estas respuestas se usan como pruebas cognitivas. Y cuando tú comparas adultos que consumen marihuana, las diferencias no se notan, ¿sí? No son significativas. Esto ha llevado a ciertas publicaciones que, en mi opinión, son un poquito llevadas al límite, donde dicen que en realidad la marihuana no genera daño en el cerebro. Y desde mi profesión, creo que el alcohol, la marihuana, el cigarrillo, todo el consumo va a generar daño. Lo que pasa es que hay que ir a buscar dónde. Sin embargo, yo les cuento el estado de arte, como se dice, de lo que sabemos hoy. Y este era mi primer punto importante. Debemos resaltar la importancia del momento en el uso y abuso de drogas. Hay diferencias entre la edad de inicio en el consumo, y eso es súper relevante. Este es un estudio donde la gente fue a estudiar la función ejecutiva, ¿sí? Recuérdenlo, la función ejecutiva, la conducta dirigida, la personalidad, cómo nos movemos en sociedad. Esta conducta dirigida se la pueden medir con diferentes tests en categorías, que aquí no entra en los detalles porque no hay tiempo, pero hay categorizaciones para entender cómo funcionan estas partes, digamos, esta respuesta de función ejecutiva. Y lo que estos autores muestran es que mientras más temprano comienzas tu consumo de marihuana, como a los 10 años, 12 años, 14 años de edad, tú empiezas a fumar marihuana. No llegáis ni a un cuarto de los test posibles. Son 12. La gente que empezó a fumar marihuana a los 15 años, en promedio, hace la mitad de los test. Mira, y a medida que avanzas en el inicio del consumo, ya logras hacer todos los test cognitivos. Es decir, en promedio, basándose en este estudio, hay muchos otros, pero en promedio, sobre los 20 años de inicio de consumo pareciera no ser tan problemático como el consumo en la adolescencia, que ya vimos es terrible, te acortan las neuronas y más encima no eres capaz de tener funciones ejecutivas. Otro ejemplo, otro estudio, en este estudio los autores lo que hicieron fue comparar gente que empezó a fumar muy temprano, ¿cómo se llama? El gris más claro, con la gente, perdón, este es el negro, es que no veo bien acá. Fernando, Dígame. te interrumpo. Me Sí, parece que interrúmpame. tenemos una pregunta, Javiera. Pregunta, Sí. escucho. Acá del tercero medio, me escribieron por el chat. Ahí sí ya. ¿Qué pasa si se compara un niño de 7 u 8 años con un adulto de 30 años? ¿Cómo se ve en el cerebro? Muy buena pregunta. Que me espere 2 diapositivas. Ya. Muy buena pregunta. Bueno, en realidad un poco lo mostré, lo voy a volver a mostrar atrás nomás. Esencialmente, lo que tú vas a ver en un niño de 12 años consumiendo marihuana es esto, es un cerebro más pequeño, más dañado. No tengo imágenes acá del cerebro completo, pero imagínate que estas neuronas que están dañadas, que son más pequeñas, constituyen tu cerebro. Entonces vas a tener ciertas atrofias en ciertas áreas, ¿sí? Versus lo que pasa en un adulto, que esencialmente no se nota la diferencia, ¿sí? Esa es la mejor respuesta. Esas son las imágenes que tengo. Siempre y cuando, pero eso es lo que quiero hacer hincapié, siempre y cuando el consumo comience tarde. ¿A qué voy? Un adulto que empezó a fumar a los 13 años, a los 14 años, cuando tenga 30 va a tener el cerebro bien dañado, a partir de los estudios que tenemos. Lo importante pareciera que lo importante para no tener tanto daño es empezar mucho más tarde en tu vida, cuando eres un adulto. Entonces aquí lo que muestran estos datos es que la gente que empezó temprano, negrito, ¿sí? Se compara con la gente que empezó después, gris oscuro, y con la gente que nunca consumió, gris claro. Y se miden distintos tests que tienen que ver con la toma de decisiones. Son test cognitivos siempre, toma de decisiones cuando, por ejemplo, yo juego cartas y voy a ver si voy a apostar o no voy a apostar. Eso se estudia en clínica, se hacen experimentos para ver cuándo la gente va a hacer la apuesta o no. Y son estudios de toma de decisión, así se llaman. Y como vemos en este estudio nuevamente, la gente que empezó tarde a fumar no se diferencia tanto de la gente control comparado con la gente que empezó muy temprano. Por lo tanto, hoy aceptamos, ¿sí? La comunidad científica acepta
que los efectos del abuso de cannabis son diferentes en el cerebro adulto que en el cerebro adolescente. Es una cosa que se acepta hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal termina de madurar entre los 18 y los 21 años. Y el sistema está afectando efectivamente BTA, accumbens y sistema prefrontal. Cualquier consumo o abuso de sustancias antes de los 21 va a generar daño. Yo no soy nadie para recomendar o no recomendar. Yo tiro el dato. Si usted se quiere hacer daño, la ciencia dice que hasta los 21 años te vaya a hacer daño. Después es decisión propia. Y eso esencialmente porque la corteza prefrontal termina de madurar recién ahí. Una de las cosas que yo cuando hago mi clase de vía mesolímbica es que la función, por ejemplo, de los padres, cuando un niño tiene 5 años, es ser su corteza prefrontal. Un niño de 5 años no tiene capacidad de conducir o planificar sus acciones, porque tiene 5 años, es solo límbico. Quiere comer chocolate, se lo come todo. Quiere ver películas, las va a ver hasta que sea muy tarde. Quiere correr, va a correr hasta que se desmaye. Y los padres, madres y adultos alrededor tienen su función de corteza prefrontal para decirle, oye, tenéis que parar y tenéis que pelearle al sistema límbico. Sí, dígame. ¿No, nada? Acá tengo un estudiante con una pregunta. Dale. Primero ve César Piñango. Como decía en la presentación, decía que terminaba de madurar la corteza entre los 18 y 21 años. Cosas que no están, o sea, que sean ilegales. Por ejemplo, yo considero que el azúcar podría ser una droga porque su consumo lo usa mucha gente que es adicta a ella y la gente se vuelve adicta a cosas de azúcar, como el refresco, por ejemplo, que la bebida. Entonces, como lo consumen muchos niños, ¿podría suponer un daño para el cerebro también el consumo del azúcar? Mira, el consumo de azúcar exagerado va a generar un daño a nivel fisiológico, pero no directamente en el sistema de recompensa. Hay dos cosas distintas. Cuando tú comes azúcar, activas el sistema de recompensa, ¿sí? Somos animales que respondemos a ciertos alimentos activando el circuito y liberando dopamina, y por eso repetimos la conducta y volvemos a comer azúcar. Lo mismo pasa con el glutamato de sodio. Cuando comís papa frita, lo que estáis activando son papilas gustativas que responden al umami, y eso es exquisito para el ser humano, y quiere más, quiere más, quiere más. Y eso se activa el sistema de recompensa. Sin embargo, calificar el azúcar o el consumo de azúcar como droga es algo mucho más complejo, porque yo aquí les separé, y aquí simplifiqué la definición de adicto, pero para que una persona se considere adicta tiene que cumplir como 8 o 9 requisitos más, ¿sí? Que no están aquí considerados, y el azúcar no los cumple. ¿Cómo podría generar daño a nivel cerebral el azúcar? Generando obesidad y acumulación de grasas, porque va a terminar involucrándose en los circuitos de control vía la leptina, por ejemplo. Pero no es directo. Fernando, Javier, sí. acá tengo hace rato una pregunta de cuarto medio. Cuarto B, Juan Colicheo. Dice, ¿las drogas solo tienen efectos negativos o puede que sean beneficiosas en algunos casos? Y aprovecho aquí al tiro de cuarto año a Jason Pazmiño. Dice que él ha visto que los que consumen cocaína vía nasal constantemente les producen necrosis e isquemia local, con la subsecuente destrucción de la mucosa y estructuras óseas del tercio medio facial. ¿Por qué ocurre esto? La primera pregunta la respondo en un par de diapos, porque es parte de lo que vamos a hablar, del uso medicinal. Y respecto al daño en el tabique, es esencialmente mecánico. Es esencialmente mecánico. No tiene mucho que ver con la activación per se de la cocaína. Te cambia el pH y ahí podéis tener efectos químicos, pero en general es mecánico, por la acción de jalar la droga, digamos. ¿Sí? Javier me hablaba también. Y Arnaldo. Yo acá, pero Arnaldo estaba primero. Ah, ya, perdón. Perdón, es Javiera. Y Arnaldo, sí. No te escucho.
tienes el micrófono apagado. No. Arnaldo, active el micrófono de la reunión principal, debe estar activando el de la pantalla compartida. Haz la pregunta, Javiera, mientras. Ya. Eso. Bueno, acá en el tercero hay 2 preguntas. Primero, Claudio dice, entonces estos tipos de daño en el cerebro, ¿son reversibles? Depende. La reversibilidad tiene una ventana. Hay ventanas en el desarrollo donde tú puedes tener cierto nivel de reversibilidad y tiene que ver con la segunda parte de la charla, que es la dosis. Depende de la dosis que consumas, si te alcanza a revertir o no ciertos efectos. Ya. Y Fernando Vélez pregunta, o sea que cuando empiezan temprano, ¿se empieza a combinar lo que es las neuronas con las drogas? No, no se alcanzan a combinar. Lo que pasa es que cuando tú estás en el desarrollo cerebral temprano, es un ambiente bien delicado porque estás creando tejido que es muy exigente como formación y eso requiere mucha energía en forma de ATP que se hace en las mitocondrias, etc. Ese mecanismo de obtención de energía es el que se va a ver afectado por el consumo de droga y la comunicación también. Para que tú puedas tener neuronas con mucha arborización, por ejemplo, tienes que estar recibiendo comunicación de la otra, y en respuesta se arboriza más. Si tú interrumpes esa comunicación, deja de suceder. Aló. Entonces, más bien que se está afectando. ¿Sí? Aló, ¿ahora me escuchan? Sí. Ya, tengo 2 preguntas de 2 alumnos. Una de Dumuzi es si el efecto de la marihuana, del humo, afecta igualmente a los jóvenes cuando están en ambientes, cuando los adultos están fumando, y ese humo les afecta del mismo modo o no. Y una segunda pregunta es, ¿y qué tipo de daño hace? Ya. Y la otra pregunta, perdón, y sería el tiro de la valor, si usada medicinalmente la marihuana tiene un mismo efecto que no usada como recreacionalmente, por decirlo. La afectación es la misma. Lo del uso medicinal lo voy a abordar en un par de diapos más, entonces me voy a quedar con eso por ahora. Y respecto al humo, mira, el humo de la marihuana genera tanto daño como el humo del tabaco, respecto al humo per se. Estáis liberando moléculas que generan especies reactivas de oxígeno, como el monóxido y el dióxido de carbono. Lo que tú no liberas es el THC per se. ¿Por qué? Cuando el consumidor de marihuana fuma marihuana, extrae en los pulmones la droga. Por lo tanto, lo que libera tiene muy bajo contenido de THC, lo que se libera en el humo. Por lo tanto, si tenías niños o gente en el ambiente, lo que le vaya a afectar es que le vaya a afectar la vía respiratoria, porque le estáis tirando humo, que es igual de dañino que un cigarrillo, ¿no? Sí, sí. Fernando, ¿me puedo colar ahí al tiro? Tengo una pregunta acá del segundo B, Felipe Droguet. ¿Qué hacen los cannabinoides en el cuerpo humano cuando se drogan? ¿Y por qué la cannabis indica hace un efecto más relajante y la sativa no? ¿Qué es lo que tiene cada una y qué hace la diferencia? Ya. Los efectos ya te los comenté. Lo que pasa es que son un poco complejos, pero te puedo contar un poquito más. Los receptores de cannabinoides que existen en el cuerpo son un tipo de receptores que se conoce como receptores metabotrópicos. Tú tienes varios tipos. Hay un tipo que se llama ionotrópico, etc. El receptor metabotrópico lo que hace es que activa vías intracelulares. En el fondo, desde la membrana pasan cosas hacia adentro. Lo que hace cuando se activa un receptor de cannabinoides, en tanto que receptor metabotrópico, es que apaga a la neurona por vías intracelulares. Me siento un poquito de... Arnaldo, tu micrófono. Sí, te quedó prendido ahí. Ahí sí, gracias. Activa vías intracelulares, los receptores de cannabinoides de tipo 1 y de tipo 2. Se llaman CB1 y CB2. Estos receptores, entonces, van a inhibir a la neurona por dentro. Normalmente activan canales de potasio que hacen que la neurona se apague. Esa es una clásica respuesta a cannabinoides. Eso respecto a cómo actúa. Y respecto a si es índica o si es sativa, tienen distintos cannabinoides, tienen distintos tipos de cannabinoides. En unas diapos más vamos a revisar la descomposición de la marihuana. Por lo tanto, tienen efectos distintos.
pueden actuar más a nivel límbico generando euforia, dependiendo de la cantidad y del tipo de cannabinoide que tenga, o pueden generar a nivel límbico relajación y adormecimiento. Y eso va a depender de dónde actúe, y dónde actúa depende de la molécula específica que tiene. Hay muchos tipos de cannabinoides. En general, se sabe que son más de 100, y depende del consumo, es la proporción que vas a tener, ¿m? Y el efecto final. Voy a avanzar un poquito más para que alcancemos, ¿sí? La última pregunta, acá me dicen, las personas que dejan la droga, en lo que yo sé, ellos sufren por dejarla y vomitan. ¿Eso por qué pasa? Eso se llama, no hay una traducción en el español. El fenómeno se llama craving se escribe, que en el fondo es coloquialmente la angustia, ¿sí? Que andáis angustiado. Eso, el craving, ocurre porque cuando tú te drogas, ¿sí? Cuando tú te drogas, lo que ocurre a nivel periférico, ¿no? En tu cuerpo por fuera, es que cambia tu estado periférico, cambia. ¿No? Cambian tus pulmones, cambia tu corazón. Yo aquí me estoy centrando en los efectos centrales simplemente. Pero cambia tu sistema fisiológico externo. Tu sistema fisiológico periférico se comunica con tu cerebro, ¿no? A través de el nervio vago principalmente. Y el nervio vago va a conectar a nivel de la corteza insular. La corteza insular es la corteza que se conoce como corteza interoceptiva. La corteza insular está todo el tiempo monitoreando lo que le pasa a tu cuerpo. Si me duele la guata, si estoy bien del corazón, es la corteza insular la que está monitoreando eso. Pues bien, la corteza insular es parte del sistema límbico en algunas de sus áreas, y cuando la gente consume droga, se activa la corteza insular. Por lo tanto, cuando la gente adicta deja de consumir droga, la corteza insular se prende porque quiere droga. Quiere droga porque se acostumbró. Y como la corteza insular lo que hace normalmente es leer cómo está tu estómago y tu corazón, etc., te reproduce un malestar físico. Y la gente se enferma y vomita, le duele la guata, y por eso las primeras semanas de la rehabilitación es tan dura físicamente. Hay un experimento, y qué bueno que lo menciona, por si alguien lo quiere mirar. Hay un experimento hecho por el profesor Fernando Torrealba, de la Universidad Católica de Chile, del 2006, que es un articulazo que se publicó en Science, donde ellos anestesian la corteza insular en animales experimentales, cocainómanos, y al anestesiarla, al dormir esa área, ya no tienen craving, ya no tienen angustia. Y eso le valió un paper en Science porque el tipo demostró que es la corteza insular la que hace que tú te sientas mal cuando dejas una droga. Esa es la razón. Colegas y estudiantas, voy a seguir, porque si no, no vamos a llegar, ¿vale? Yo sé que genera mucha pregunta este tipo de charla. Entonces, bueno, punto importante, antes de la maduración total del cerebro, las drogas generan la debacle en el sistema nervioso central. Para poder introducir el tema del uso medicinal, me parece que es necesario hacer esta reflexión. Considerar que las drogas son moléculas complejas y por lo tanto tienen efectos variables en los sistemas. La droga no hace una sola cosa, hace muchas cosas. Lo que pasa es que hace algo principalmente. El mejor ejemplo de esto son los antihistamínicos de primera generación, como la clorfenamina. La clorfenamina tú te la tomas porque inhibe, a través de la señalización histaminérgica, inhibe la activación muscarínica y por lo tanto tú dejas de secretar sustancias. En buen chileno, dejáis de botar moco. El moco se produce porque hay una activación muscarínica, te tomáis la clorfenamina y eso se seca todo. El problema de los antihistamínicos de primera generación es que actúan contra un receptor que se llama receptor H1, y el receptor H1 también está en el cerebro. Y el problema es que el receptor H1 actúa a nivel de neuronas dopaminérgicas nuevamente y genera una disminución de la conciencia y de estar despierto. En el fondo te duerme y por eso con las drogas de primera generación antihistamínicas no puedes conducir, por ejemplo. Y es lo típico de drogas antihistamínicas. Esto no es privativo de la
del antihistamínico o de cualquier medicamento. Eso pasa con todas las drogas porque son complejas, tienen efecto en distintas áreas. Entonces, un poquito respondiendo a lo que hablábamos recién del tipo de cepa, la cannabis es uno de todas las moléculas que derivan de la marihuana. A partir de la marihuana, tú puedes obtener cannabinoides, terpenoides, esteroides, flavonoides. Todas ellas tienen efectos en el cuerpo, todas estas moléculas. Los principales cannabinoides son el cannabidiol, el cannabicromeno y el tetrahidrocannabinoide, que son estos que están aquí, estos tres. Cada uno de esos genera distintas respuestas. Y es por eso que si tú tomáis un tipo de cepa, por eso hay tantas cepas de marihuana, y de distintos tipos, sativa, la índica, y dentro de cada una hay un montón de subtipos, y cada una de esas va a tener distintas proporciones de estos cannabinoides, y de estos otros esteroides, terpenos, etc. Y por lo tanto el efecto es muy variable dependiendo de la cepa. Tenemos un sistema interno de cannabinoides. El cerebro, el sistema nervioso, tiene receptores para cannabinoides porque genera cannabinoides, que son dos, la anandamida y el ácido araquidónico, el glicerol araquidónico. Estas dos tienen receptores en el sistema cannabinoide, que está bastante repartido en el cerebro, y activan el sistema. Además, tenéis los fitocannabinoides, que son los derivados de las plantas, como los que ya les mencioné, que hay many others, como dice ahí. Hay un montón, se cree que son más de 100. Y además tenéis cannabinoides sintéticos que están empezando a sintetizarse últimamente, principalmente con fines medicinales. De hecho, uno de estos cannabinoides, el cannabidiol, que deriva de la cannabis sativa, ya se utiliza desde el año 2018 en una droga aprobada por la FDA, que básicamente es el sistema estadounidense que aprueba el uso de drogas a nivel más o menos internacional, y se usa para ser tratado, se usa para tratar algunas formas de epilepsia muy raras. ¿Por qué? Porque tiene un efecto anticonvulsionante. Pero su principal efecto, que es lo que lo reportaban los pacientes, es que inhibe el dolor. Y hoy día el uso clínico de la marihuana, a través de los aceites de cannabidiol, por ejemplo, es que reducen el dolor a nivel periférico en las neuronas que están en el resto de tu cuerpo, no a nivel central. Recuerden que el sistema nervioso central está compuesto de cerebro y médula espinal. Todo lo demás es periférico. El sistema nervioso periférico tiene unas neuronas que detectan el dolor. Estas neuronas se llaman neuronas nociceptivas. Cuando una neurona nociceptiva se activa, te manda una señal al cerebro que se interpreta como dolor y tú dices, me duele mucho. Pues bien, los cannabinoides inhiben esas neuronas a nivel periférico. Así como el antihistamínico a nivel periférico inhibe el moco, pero a nivel central te da sueño, la marihuana a nivel central hace unas cosas, pero a nivel periférico hace otras. Entonces es importante. Fernando, dígame. Perdona que te interrumpa, pero ¿sabes qué? Los chiquillos me están diciendo que en la casa los van a retar porque ya llevan más de 20 minutos atrasados. Y queremos pedirte si es posible terminar la charla, grabarla para que ellos la puedan ver, pero ellos se van a tener que retirar. Y nosotros nos vamos a quedar contigo para continuar con la charla grabándola, hacerte las preguntas que tenemos aquí en el camino y poder compartirlas con ellos durante la semana. Si es que no te incomoda, si te parece, pero la verdad es que están algunos ya muy desesperados que necesitan irse porque dicen que en la casa los están esperando y los van a retar. Bueno, sí, si ustedes organizan, yo como ustedes decidan. Te agradezco mucho la voluntad, así que, porfa, dale nomás, tú continúa, nosotros estamos aquí con todas las preguntas y nos comprometemos con los chiquillos a tenerles sus respuestas durante la semana, compartir el video contigo para que ellos puedan solucionar sus inquietudes. Y me imagino que también podríamos compartir tu correo y para que se pudieran comunicar contigo en caso de alguna duda más particular. Sí. Están las diapos mi correo para que se comuniquen, así que no hay problema. Genial. Bueno, y se van a quedar, por supuesto, los que tengan permiso para quedarse hasta más tarde. ¿Ya? Igual se van a quedar con nosotros conectados. Súper. Continúo entonces. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, me queda poquito. Entonces, además del efecto analgésico que les acabo de describir, el cannabinoide tiene un efecto antiinflamatorio a nivel central y periférico, y tiene un efecto antiemético,
a nivel de la sustancia periacueductal. En el fondo, se usa mucho para el tratamiento y el control de los mareos y el vómito. Quiero hacer inmediatamente una aclaración: yo no trabajo ni tengo ningún contacto con ninguna fundación, simplemente pongo esto por si a alguien le interesa averiguar más. La Fundación Daya en Chile es la que está encargada principalmente del consumo medicinal de cannabis. Entonces, si alguien quiere averiguar más, ahí está el dato, pero vuelvo a insistir, no tengo ninguna relación con nada yo, simplemente lo pongo para que la gente se entere. Y en la última parte de esto, ya para terminar, quiero citar a este médico muy sabio, que es Paracelso, que él decía que en general todo puede ser beneficioso y puede ser permisivo también, y eso va a depender de la dosis. Y cualquier cosa que tú consumas, hasta la comida y hasta la sustancia más inocua, si no la consumes en las dosis adecuadas, puede ser dañina. Y es por eso que él decía que la dosis hace el veneno. Y es muy relevante para el uso medicinal y para el abuso de drogas. Entonces, para esto quiero terminar con un último ejemplo, que es una droga que está usándose cada vez más, sobre todo en los ambientes más juveniles, que es el MDMA, metilendioximetilanfetamina, que es una anfetamina, que funciona casi como toda la anfetamina. Vamos rápidamente al mecanismo, que son estas drogas que se usan muchísimo en fiestas electrónicas y cualquier otro tipo de ambiente que requiera estimulación, porque es un neuroestimulante. Aquí está la molécula de MDMA, se parece bastante a la otra, como cualquier otra anfetamina, digamos, y esencialmente lo que hace el MDMA es que cuando tú tienes una conexión sináptica, viene la neurona presináptica y activa la postsináptica, hay una liberación de neurotransmisores que van a activar a la siguiente, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la adrenalina, son todos neurotransmisores que activan a la neurona postsináptica. En los circuitos de los núcleos y de las áreas límbicas, la serotonina y la dopamina son neurotransmisores psicoactivos neuroestimulantes, estimulan al individuo, lo despiertan, lo vuelven eufórico. ¿Qué es lo que hace este MDMA? Elimina los mecanismos de remoción del neurotransmisor en la sinapsis. Es decir, cuando yo libero aquí, por ejemplo, serotonina y activo a mi neurona postsináptica, esta serotonina que está aquí en el espacio intersináptico, aquí en el espacio sináptico, es removida hacia la neurona presináptica para volver a ser utilizada. La agarran del sistema y la devuelven, y eso elimina y termina con la señal, porque si no la señal sería constante y tú nunca pararías de estar activo. Pues bien, lo que hace la metilanfetamina es que inhibe esa recaptación. Al inhibir la recaptación de serotonina, aumenta la disponibilidad de serotonina en la sinapsis y por lo tanto la activación es exagerada. Y tú lo que tienes es una neuroactivación anómala, que no es parte del sistema. Acá hay un gráfico mostrando lo mismo, pasa con la serotonina, donde tienes un pic, aumenta la serotonina con el uso de MDMA, y aquí aumenta la dopamina con el uso de MDMA. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente: en una persona que no consume éxtasis, tú vas a ver un pedazo de cerebro y esto que se ve en púrpura es la serotonina, neuronas con serotonina, ¿ok? Después de 2 semanas de exposición al éxtasis, ya no te queda serotonina, la tenés más o menos depletada, porque estuviste usándola, ¿sí? La liberaste toda y estáis dañando el sistema. Y lo que termina pasando después de 7 años es que nunca vuelves al sistema original, nunca. Y generas daño importante a nivel cortical. Esto en adultos, en jóvenes, a cualquier edad. Esto no tiene que ver con el momento, tiene que ver con la droga en sí misma. Y como vamos a ver ahora, parece que tiene que ver con la dosis. Aquí vemos un poco lo mismo, un cerebro control de una persona que no consume droga. Este es un corte coronal, vemos una mitad nomás del cerebro. Aquí está el cuerpo calloso para que se ubiquen, aquí está la corteza y aquí está la parte más ventral. Y vemos el equivalente de un consumidor de MDMA crónico, y toda la parte azul es la parte dañada del cerebro, ¿ok? Esto pasa con el consumo crónico de anfetaminas en general, en particular del MDMA. Pero ¿qué es lo que sucede?
resulta que algunas investigaciones empezaron a usar dosis pequeñas de MDMA. Dosis muy pequeñas, controladas, y resulta que en este es un estudio muy conocido, porque es un estudio clínico para tratar la ansiedad y desórdenes de estrés, y resulta que, quiero que nos fijemos en esta figura principalmente, aquellos pacientes que toman el placebo, es decir, un remedio que no contiene nada, no tienen una reducción significativa de el estrés y la ansiedad, medida en una escala que en el fondo son escalas estandarizadas que consideran muchos aspectos del estrés y de la ansiedad, y ya solo tú le asignas un puntaje. Si uno lo ve, aquellos pacientes tratados con esta dosis subumbral de MDMA, es decir, son dosis que no te van a generar esta hiperactivación, son dosis pequeñas. Mira lo que sucede, genera una disminución de la ansiedad significativa en esta escala que la mide. Lo mismo pasa cuando los participantes saben que están tomando MDMA, aquí no lo sabían. También existe una disminución. Y si te fijáis, este es el nivel de ansiedad de control en el tiempo más adelante, y se alcanzan con el consumo de éxtasis en dosis subumbrales, en pequeñas dosis. Esto se estudia particularmente en esta asociación, que es la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos, dirigida por Rick Doblin, que es un doctor en neurociencia que está proponiendo el uso terapéutico de drogas psicoactivas en la dosis adecuada, sin duda. Pues aquí hablamos de la importancia de la dosis, ¿no? Aparentemente, la misma sustancia que es capaz de generar estos efectos en dosis controladas es capaz de generar estos efectos. Disminuye la ansiedad e induce la relajación. Por lo tanto, el mensaje, desde los datos que manejamos en ciencia, es vivir en el equilibrio entre el uso recreativo y el uso clínico, considerando siempre el cuándo y el cuánto, porque la dosis hace el veneno, y el cuándo es muy relevante. Muchas de las sustancias que consumimos, que no son drogas, tienen que ver con el desarrollo. A una guagua de 1 mes tú no le podís dar zanahoria, porque no tiene las enzimas para comérsela. Eso va pasando en el desarrollo. Entonces ese es el punto. Así como pasa con el consumo de drogas, pasa con el consumo de todo. Les voy a dejar aquí, en la grabación, mi correo, para que me manden cualquier consulta durante la semana, yo feliz de contestarles. Y la página web de mi laboratorio tiene una pestaña que se llama Divulgación, donde hay mucho material divulgativo que preparamos en mi laboratorio, y en particular tenemos una serie de libros cortitos que se llaman Relatos de tu Conciencia, y el capítulo 1 habla de la adicción a drogas y cómo eso se asemeja al uso del celular. Y hacemos los paralelos para que la gente pueda discutir en su casa o en el colegio, donde estén, cuánto se parece el uso de las redes sociales a la adicción a drogas, y si estamos o no hablando de lo mismo. Es una cosa que discutimos ahí, y hablamos de mecanismos de alcoholismo, que es lo que se me quedó en el tintero ahora. Eso, yo les quería contar eso. Nos atrasamos un poco, yo no sé si por las interrupciones o porque yo hablo muy lento, yo creo que fue una cosa de ambas. Así que abierto a discusión nomás, cuando quieran. Fernando, en el chat, si tú te fijas, tienes unas preguntas, te las voy leyendo. Ya, porque no sé cuál llegó antes. Sí, yo tengo el orden. La primera dice, tengo una pregunta del segundo A. No sé qué estudiante es, pero la hizo Carolina. Si conozco a un consumidor de cannabis, ¿cómo puedo ayudarlo? Y otra pregunta, ¿el vapor es tan poco perjudicial como se dice que es? Ah, Rocío está haciendo las preguntas, no lo ubico yo para que vayas anotando, Ninet. Dos preguntas entonces, si conozco a un consumidor de cannabis, ¿cómo lo ayudo? Y ¿el vapor es tan poco perjudicial como se dice que es?
Mira, la verdad es que la primera pregunta me queda como poncho, soy súper honesto. No conozco, sería muy irresponsable de mi parte de decirte cómo se hace, porque eso ya tiene que ver con salud pública, ¿cachai? Tendrías que acercarte, me imagino, a la comunidad y a los lugares pertinentes. No me siento capacitado para responderte esa pregunta, no lo sé, lo desconozco. Y Sí, respecto pues, al vapor, el vapor entiendo que es ese consumo como de aceite, ¿no? Pareciera que es menos perjudicial respecto a las moléculas que generas con la combustión, ¿m? Pero vaya a estar metiéndote la misma cantidad de THC. Entonces, pareciera ser menos perjudicial porque a nivel pulmonar te vaya a estar ahorrando toda la generación de especies reactivas de oxígeno, que finalmente son las que te van a oxidar y generar daño. Y por ahí probablemente es la ventaja. tal vez habría que hacer la separación del consumo, de cómo consumen la droga, porque una cosa es el efecto de la droga en sí, ¿cierto?, en el cerebro, y otra cosa es que cuando la fumas estás produciendo un daño a otro sistema, que es el sistema respiratorio, como produce también el daño el tabaquismo y etcétera, Exacto, ¿cierto? o sea, la gente, por cierto que la gente que consume marihuana recetada con fines medicinales, consume el aceite, no le pasan un cigarro para que se lo fume, porque es dañino, digamos, ya solo fumar. Exacto. Otra pregunta. Cuando se ingiere comida con cannabis y hay un daño, bueno, yo creo que ya se aclaró, ¿hay un daño Sí. igual que al fumarla o no se provoca daño? Yo creo que esa ya está respondida, ¿cierto? Sí. La que sigue, ¿qué pasa con las madres embarazadas que consumen drogas? ¿Eso se transmite al bebé? ¿Y cuáles son las consecuencias de un bebé a futuro? Sí, las madres embarazadas que consumen drogas tienen el doble problema, pues, porque efectivamente van a generar un daño en ellas. Hay un problema con las madres en general cuando están embarazadas y es que arriesgan presión arterial alta. Por lo tanto, cualquier consumo que pueda afectar el control de la presión ya es un riesgo extra, digamos, más que una persona no embarazada. Además de los efectos que va a tener en el cerebro y en la periferia de la madre, efectivamente se transmite al bebé una vez que ya está formada el cordón umbilical y el traspaso de sangre, digamos. Y las consecuencias para el bebé son nefastísimas. O sea, el consumo de alcohol, sobre todo, muchos bebés no nacen o nacen con pedazos menos de cerebro, así de brutal como te lo estoy diciendo. Y el consumo de droga en general le afecta a la formación cerebral. A los bebés, más que cualquier otra cosa, el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es muy caro energéticamente y es muy delicado. Entonces, la formación, como te digo, termina como a los 30 años de formarse las últimas capas de mielina, termina como a los 30 años, por lo tanto, seguimos en formación. Y los bebés en general nacen con daños neurológicos completamente irreparables, completamente irreversibles. Sería como un agente mutágeno. Absolutamente. Ok. Siguiente pregunta. Si una mujer tiene relación, si una mujer que está lactando y se droga, ¿puede afectar en alguna forma a la leche o principalmente al bebé? Exactamente, es lo mismo. Al momento de la lactancia, parte importante de la formación de la leche proviene del plasma, de los mismos constituyentes del plasma de la madre. Por lo tanto, lo que consume la madre se traspasa al hijo y eso es un clásico. Tal cual, lo que sea que consuma una madre durante la lactancia se le va a traspasar el hijo a través de la leche. ¿Sí? Y las consecuencias son las mismas. Un bebé que está consumiendo droga. Perfecto. Otra pregunta. ¿Las drogas de qué otra forma podrían afectar negativamente al cuerpo? Si el cuerpo está como acostumbrado y ya no hace efecto el medicamento, o uno recurre a consumir una dosis más alta, ¿podrá provocar algún daño neurológico o tendría alguna otra consecuencia? ¿O qué tipos de daños irreversibles podría provocar? Sí, entiendo bien la pregunta. Las drogas tienen efectos generalmente mucho más amplios que a nivel del sistema nervioso central. Ahora, la pregunta tiene un par de aspectos más. Primero, efectivamente, a medida que la gente consume drogas, va generando una resistencia como a cualquier droga. Por lo tanto,
la dosis que tú requieres suele ser más alta cada vez para generar los mismos efectos. Eso es una respuesta que se conoce como habituación en el sistema nervioso central y ocurre a nivel sensorial en todas sus partes, digamos. Por lo tanto, es parte del mismo fenómeno. Una historia recurrente que uno escucha en los consumidores de marihuana es que, oye, la primera vez que fumé no me hizo nada. Y la segunda vez se drogó demasiado. Y eso tiene que ver con otra respuesta que tiene que ver con tu misma pregunta, que es la sensibilización. Cuando un consumidor consume por primera vez marihuana, es muy posible que no sienta los efectos, ya sea que porque no lo sabe diferenciar, entonces ni tiene ni idea que está volado, que es una posibilidad, o, que es lo más común, no tiene tantos receptores para responder a ese consumo de droga. Entonces ahí ocurre el fenómeno que se llama sensibilización, que es que se producen más receptores en respuesta a la primera dosis. Por lo tanto, a la segunda vez que tú fumas marihuana, ahí sí te afecta mucho más, porque hay muchos más receptores respondiendo a esa dosis. Por lo tanto, a medida que tú consumes más y más sensibilizas, más receptores generas, pero eso tiene un límite. En algún minuto vaya a tener tu neurona llena de receptores, pero ya no podéis meterles más. Entonces ahí se genera la habituación y vas a necesitar más droga para generar lo mismo. Como consecuencia va a tener mucho más daño a nivel orgánico. La droga que genera más daño a nivel orgánico periférico es el alcohol. No lo alcancé a mencionar ahora, pero el alcohol no solo te daña a nivel cerebral y te cambia el balance entre la señalización inhibitoria y la señalización activadora del cerebro, sino que a nivel periférico te daña los riñones, te daña el hígado, te daña el pulmón, etc. Y eso es un poquito extrapolable a casi todas las drogas, dependiendo del tipo de consumo. Por ejemplo, si tú eres fumador de marihuana, quítale el marihuana y te quedas con eres fumador. Y como fumador vaya a tener problemas respiratorios, vaya a tener problemas musculares, etc. Por lo tanto, en general las drogas vienen con eso, vienen con todos los efectos secundarios. Ya. Esta pregunta no tiene relación directa con las drogas, pero dice, ¿la adicción a la masturbación podría considerarse una droga? Yo diría que no soy un experto, pero yo diría que más bien la adicción a la masturbación, digamos, como parte del espectro de la sexopatía, va a tener sin duda un componente en la activación de la vía de recompensa. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Yo no diría que es una adicción, pero sí tiene que ver con la activación de la vía. Eso se sabe, sucede. El sexo es uno de los activadores importantes de la vía mesocorticolímbica. Entonces no es extraño. Ahora, a mí, sin saberlo nuevamente, pues no soy psiquiatra, me imagino que es uno de los aspectos, pero que la sexopatía es mucho más compleja. Yo no lo reduciría a 3 núcleos cerebrales, me parece que es más complicado. Ok. Si se consume solo una droga, como el éxtasis, ¿qué tanto daño causa al organismo? Lo que se sabe hoy es que muy poco. Muy poco. Pareciera ser que el consumo de una vez, en términos orgánicos, genera poco daño, por lo mismo que te digo. Tiene que haber un proceso de sensibilización. El punto es cuán adictiva es la sustancia. Y ahí es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Porque a lo mejor voy una vez para probarlo, pero a lo mejor es altamente adictiva. Por ejemplo, una de las drogas más adictivas que hay es el tabaco, porque activa directamente neuronas del área ventral tegmental. Por lo tanto, ya, si me voy a fumar un puchito para probarlo, y al otro día querés más, y al otro día, y ya te fuiste por un tubo. Y por eso cuesta tanto dejar el tabaco, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de droga, es el daño que puede generar. Pero, a grosso modo, cualquier sustancia que alguien consuma una vez genera poquito daño, a menos que comáis cianuro y matís todas tus células y te mueras. Pero en general, las drogas de abuso como las que estamos discutiendo, el problema de las drogas no es el daño que generen en un uso, sino que cuán adictivas pueden llegar a ser. Ya, bueno, la otra dice que está contestada, dice, ¿lo mismo con el LSD? ¿Pasa lo mismo? ¿Por qué? ¿Lo mismo que qué? Yo creo que la pregunta anterior, porque no lo especifica, dice, ¿con el LSD pasa lo mismo? Claro. ¿Por qué?
Probablemente. Sí, mira, el LSD es una droga muy compleja, tiene efectos a nivel amplio en el cerebro, activa el sistema opioide y genera alucinaciones. Y me parece que es un poquito más fuerte el efecto con el LSD porque se han reportado reverberancias, es decir, alguien consume LSD un viernes, el viernes siguiente va manejando y se le mueve el mundo, porque parece que activa sistemas reverberantes. Hay poca información al respecto de la reverberancia cuando no hay consumo, pero sí pareciera que sucede. Entonces ahí, claro, vuelvo a insistir, va a depender siempre del tipo de droga. Ya. Aquí otro dice, sea que si un niño consume probablemente desarrolle problemas para toda su vida, entonces esos daños nunca sanarán, o si es posible sanar los problemas de las drogas. No, lo que sabemos hoy día es que hay, mira, y para esto voy a referirme un poco al desarrollo del sistema nervioso. El desarrollo del sistema nervioso se basa en ventanas. Hay momentos en el tiempo donde es plástico el sistema y puede cambiar. Si tú pasas de esas ventanas, ya no hay vuelta atrás. Y por eso es tan relevante el cuándo. Por eso yo insistí tanto en ese punto. Exacto. La siguiente pregunta yo creo que ya está respondida. Dice, ¿por qué echarse aceite de marihuana o cannabis cannabis es bueno para algunas zonas del cuerpo, pero fumar marihuana es malo? Eso yo creo que ya está respondido, ¿cierto? Sí, tiene que ver con su función antiinflamatoria principalmente, claro. Exacto. ¿Por qué algunas drogas producen cambios en lo físico? Yo me imagino que se referirá al deterioro físico o algo así. Claro, claro. Esencialmente porque las drogas de abuso más dramáticas, digamos, generan daño a nivel cognitivo, a nivel cerebral orgánico, donde tú pierdes masa cerebral, se mueren células. Por lo tanto, nunca hay que olvidar que el gran maestre es el cerebro. Pues el cerebro es el que te manda a respirar, el cerebro es el que te hace moverte, te hace contraer los músculos, etc. Entonces, si vais generando, y hay mucha relación trófica, es decir, cuando el cerebro se conecta con su periferia, esta periferia es alimentada, ¿te das cuenta? Entonces, si tú dejas de tener esta señalización del sistema nervioso central, el tejido periférico empieza a atrofiarse y a disminuirse. Y de hecho se ve en muchos casos donde pierde hasta musculatura. Es bien dramático. Y tiene que ver básicamente con esta falta de conversación, entre comillas, entre el sistema nervioso central y los órganos periféricos que está, digamos, comandando o organizando. Perdón por el lenguaje tan coloquial, pero es para explicar el fenómeno, ¿no? En ningún caso el cerebro quiere comandar nada. El cerebro le pasan cosas porque es una respuesta física, ¿sí? Eso nomás. Exacto, solo es. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿qué usos terapéuticos tiene la cannabis? Ya, eso está en los diapos. Esencialmente antiemético, antiinflamatorio y analgésico. Esos son los clásicos, sí. ¿Qué parte de nuestro organismo afecta más la marihuana? Esa es una pregunta interesante. En general afecta bastante a la corteza, a toda ella, la corteza prefrontal en particular, pero en el adulto, como vimos, pareciera que el consumo de marihuana tardío no genera tantos efectos dañinos a nivel cortical como los otros. Pero cuando hablamos de daño asociado principalmente al consumo temprano, es la corteza prefrontal la que se ve muy dañada. Ya. ¿Cómo se llama la parte de la planta cómo se llama la parte de la planta cannabis que hace mal consumirla? En general la planta, no, me imagino cuando dices que hace mal te refieres a la que contiene más THC y cannabinoides, y en ese sentido es la flor de la planta, la que contiene más de esas cannabinoides. Está repartida en todas partes, pero es donde más se concentra. Hay artículos bien interesantes donde se ha hecho ese trabajo de separar las partes de la planta, tallo, hoja, flor, y se ha cuantificado la contribución de cada sustancia de la que proviene. No soy un experto, pero está disponible esa información. Y lo que yo sí sé es que los 3 cannabinoides más relevantes se encuentran en la flor principalmente. Perfecto.
a ver, yo ya ahora estoy discriminando, pero hay algunas que se repiten, ¿no? Pero dice las drogas que pueden tener, y siento que esta es como muy amplia, porque dice las drogas pueden tener algún, o contener algún nutriente que pueda beneficiar algo a nuestro cuerpo o solo lo perjudica. Hablando de drogas en general, como complicado responder. Mira, yo creo que es un poco el resumen de toda la charla es que nutriente lo dudo, porque los nutrientes tienen una definición muy específica, son aquellos que tienen que generar ciertas macromoléculas, entonces no, en general las drogas no tienen, no te van a otorgar ni lípidos, ni nucleótidos, ni proteínas, por lo tanto como nutriente lo dudo mucho. Pero si pueden beneficiar, claro que sí, pues es lo que digo al final. Hay drogas que en dosis subumbrales, sin generar la respuesta, digamos, cerebral, pueden generar, no sé, pues, control de ansiedad. Hay el uso de hongos, se hace también coloquialmente. Hay mucha gente con estrés y ansiedad, con agorafobia, que para salir a la calle consume niveles muy bajos de psicodilina. Entonces, existe el uso medicinal y lo que hay que hacer es estudiarlo mejor y controlarlo. Entonces pueden haber, entonces claro, cuando tú dices que solo lo perjudica, no solo lo perjudica. Que es el mensaje final de esta charla es eso, es el cuándo y el cuánto es lo que va a generar daño. Exacto. Las drogas pueden desencadenar también problemas sociales, no solo físicos. Sin duda que sí. Sin duda que sí. De hecho, la droga que genera mayor problema social a nivel mundial y en particular en nuestro país es el alcohol. El alcohol por lejos. Es la droga más dañina en estructura social que hay. Y de ahí para abajo. Así que sí. ¿Cuál es la sustancia más peligrosa? ¿Las drogas pueden desencadenar alteraciones psicológicas? Se está haciendo dos preguntas. ¿Cuál es la más peligrosa? Y si pueden desencadenar alteraciones psicológicas. Mira, en general lo que se sabe a nivel médico, digamos, y clínico, es que el abuso de sustancias psicoactivas es el borde más peligroso, sin considerar las drogas que dañan. De las drogas que dañan y rompen cosas, para ponerlo en simple, de las drogas que rompen cosas, el alcohol es por lejos el más peligroso, porque te rompe rápidamente el cerebro. El tabaco también, porque tiene un daño perjudicial a nivel del consumo principalmente, y porque es muy adictivo. Pero de las drogas peligrosas con problemas psicológicos, mezclando un poco la pregunta, en ese sentido, las drogas psicoactivas se sabe, y se ha descrito varias veces en distintos contextos, que el consumo habitual y el abuso de drogas psicoactivas, como el LSD, por ejemplo, genera episodios de esquizofrenia, en el uso largo. Entonces sí que sí produce problemas psiquiátricos y psicológicos. ¿Sí? Ya. Esta pregunta viene a continuación es muy interesante. Dice, lo podemos relacionar también con el factor genético, que es muy discutible. ¿Las drogas pueden ser más adictivas para unos que para otros? Y si es así, ¿por qué? Sí, de hecho es muy sorprendente, pero bajo la estricta definición del DMS, el porcentaje en la población mundial adicta es menor al 2%. Es muy difícil que alguien se haga adicto a algo. Adicto con la definición estricta del DMSO, que en el fondo es hay que cumplir 8 pasos bien importantes, que dejáis todo botado, que no podéis dejar de consumir, que tenéis efecto de dependencia, etcétera, etcétera. Cumplir con todos esos requisitos a nivel mundial es muy bajo. Lo que es más sorprendente, cuando tú haces modelos animales para el estudio del abuso de drogas, por ejemplo, en roedores, del universo de roedores que tú le das una droga para que se vuelvan adictos, para poder estudiar esos mecanismos, en general también te encontrás con el 1, 2, 5%. Entonces, la disponibilidad genética, la susceptibilidad genética pareciera de mucho tener que ver con el tipo de receptor que expresa y tu capacidad de susceptibilidad. En el fondo, el proceso de sensibilización que yo te mencionaba es variable. Es por eso que algunas sustancias son más adictivas para unos que para otros, porque cada uno de nosotros está dotado
con un programa genético individual, y por lo tanto, mi respuesta a sensibilización si yo fumo marihuana no es la misma que la tuya, porque esencialmente mis genes son distintos. Entonces a lo mejor yo voy a responder menos, con menos receptores, entonces no me voy a hacer adicto, pero tú sí vas a responder con más receptores y sí te vas a hacer adicta a esa droga. Después si consumimos otra, partimos foja cero. Nuevamente, la respuesta es genética. Un buen ejemplo de eso es el alcohol. Está bien estudiado, por ejemplo, que la resistencia al alcohol en términos de quedarse ebrio, tiene que ver con la expresión de una enzima en particular, que es una proteína, ¿sí? Que se llama alcohol deshidrogenasa, y que elimina las moléculas derivadas del alcohol que te generan la borrachera. Se sabe, está muy descrito que, por ejemplo, los hombres generamos más alcohol deshidrogenasa que las mujeres. Por lo tanto, solemos resistir más el alcohol que una mujer para estar borracho. Se sabe que eso, y eso es genético, es una carga genética. Y eso también ocurre a nivel de distintas poblaciones en el mundo. Se sabe, por ejemplo, que los asiáticos generan muy poca alcohol deshidrogenasa, y por eso tampoco resisten muy bien el alcohol, etc. Eso tenéis que aplicarlo a todas las respuestas de consumo. Es ahí la variabilidad, tal cual, es muy interesante. Sí, mezcla los típicos conceptos de genética, ambiente, fenotipo, ¿cierto? Que hablamos de cosas características que visualizamos y las entendemos súper bien, pero que también se expresan en nuestra fisiología, en cómo reaccionan. Exactamente. Muy bien. Tengo la última, que hay una afirmación, una discusión, pone en tela de juicio lo que tú estás diciendo. Sí. Me encanta esto, a ver cómo salimos adelante de esto. Dice, es falso lo que dijo. El tabaco no es adictivo, ¿ya? La nicotina sí, y el cigarro tiene ambos. Si uno se hace un cigarro con solo tabaco, no causa adicción. Ya, sí, ese es una discusión. Sí, no, ese es un error conceptual clásico. El cigarro tiene nicotina más otros componentes. ¿Por qué? Porque la nicotina está en el tabaco. La hoja de tabaco contiene nicotina. Lo que tú fumas cuando te haces un tabaco es nicotina. Lo que pasa es que el cigarrillo, además de nicotina, tiene alquitrán y tiene un montón de otras moléculas que no están muy buenas, digamos, que no te van a hacer nunca bien. Pero ese es un error conceptual clásico. La hoja de tabaco contiene nicotina, per se, y es la nicotina la que activa receptores colinérgicos, receptores normalmente para la acetilcolina, a nivel de las neuronas del área ventral tegmental, que van a proyectar ahora el núcleo accumbens y van a liberar dopamina. Por lo tanto, sí es el tabaco y es un error conceptual clásico, así que está bien, es lo que se cree. Muy bien. No sé si alguno de ustedes, colegas, tiene alguna otra pregunta por ahí, porque yo terminé con las del chat. ¿No hay más preguntas? Directora, bienvenida. Fernando, qué alegría verte. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿cómo andáis? Bien, 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 muy bien, tranquilo. ¿La familia? Bien, gracias. Qué muy alegría. Bien. Una alegría escucharte. Hace rato que te estaba escuchando, pero andaba detrás de mi dosis de refuerzo de vacuna. Pero me ha parecido interesantísimo todo lo que he escuchado, realmente. Gracias, qué bueno. Gracias y un abrazo grandote. Abrazo de vuelta para todo el mundo. Me acaba de aparecer, Fernando, una última pregunta, por favor. No se nos vaya a quedar en el tintero. La tía de Carrasco del cuarto A. ¿Las drogas podrían provocar algún tipo de cáncer? Mira, lo desconozco, pero no me extrañaría nada, porque parte de los efectos de ciertas drogas psicoactivas principalmente es que tienen efectos mitogénicos, generan mitosis celular, lo que podría descontrolarse y generar algún tipo de cáncer. Lo desconozco en el detalle, pero no me parecería raro. Es posible que sí, es posible que sí, creo que sí.
Y ahí tú estás dando la respuesta del efecto propio de la droga, porque si pensamos, por ejemplo, que algunas se consumen de una forma que daña algunos otros órganos, como el tabaco, como la marihuana, etcétera, el alcohol, pueden producir algún tipo de daño en los tejidos que entran en contacto, que no son necesariamente neurológicos, ¿cierto? Y que podría también producir algún tipo de daño a ese nivel. Claro, lo que pasa es que si nos ponemos a diferenciar en la droga legal y la ilegal, yo me quedo siempre con la ilegal respecto a este tipo de charlas, pero para mí una de las drogas más terribles es el tabaco y la otra es el alcohol. Lo que pasa es que te lo puedes comprar en la esquina, pero eso no hace que sea diferente. Y el tabaco efectivamente genera cáncer, pues eso está altamente descrito. Entonces, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los colegas? La profesora Valeria está por ahí también. La profesora Valeria también la conoce, Fernando. Ah, sí, no me acuerdo, es que con mascarilla es difícil. Sáquete la mascarilla, pues vale. La profesora Valeria. Ya. No sé si tenemos estudiantes todavía. No lo tengo claro. Me encantaría que alguien me dijera si tenemos estudiantes conectados todavía. El tercero B sigue conectado, pero ya no tienen más dudas. No hay más dudas. Eso es lindo, ellos. Profesora Natalia, ¿algo que agregar usted? No, nada más agradecer, creo que ha sido una buena charla, si bien fue extensa, yo creo que es información también que es necesaria, ¿ya? Al final, siempre las últimas decisiones las toma uno, ¿ya? Y las decisiones de verdad son individuales, pero también las consecuencias a veces no las paga uno solo, entonces, súper importante cuando uno toma decisiones, decidir informado. Y a veces las malas decisiones en la vida es porque escuchamos y no nos informamos de cosas que son tan importantes como esta. Ninet, habías levantado la manito. Sí. Bueno, todavía tenemos conectados estudiantes de cuarto medio que estuvieron acompañándonos toda la charla, ¿cierto? Ahí, como decía Javiera, tercero, no sé si los colegas tendrán algunos estudiantes todavía conectados de otros cursos. Y agradecer, yo creo que la charla no fue larga, lo que pasa es que fue muy interesante y los chiquillos hicieron muchos aportes entre medio. Entonces nos desordenamos en la repartija de los tiempos, digamos. Pero no, fue súper interesante, fue súper motivante y por eso mismo los chiquillos fueron haciendo preguntas en el camino y eso es lo que hay que destacar, que es un tema que da para mucho. Y quizás es un tema al que tenemos que hacer ahí mucho más énfasis y mucho más hincapié, así que a lo mejor, Fernando, te vamos a estar molestando más seguido en el camino y no solamente una vez al año, si es que podemos abusar de ti. Hay un estudiante que preguntó qué hacer si tengo un amigo, conozco a alguien que está en el mundo de las drogas y Fernando se declaró que no podía aportar en eso, pero nosotros en el colegio tenemos un equipo ya que trabaja, tenemos redes. De hecho, partimos por nosotros, que somos las caras más visibles, que somos los profesores, que estamos abiertos a recibir esa información y buscarles el apoyo correspondiente. Está nuestra orientadora y está nuestra psicóloga, que también son personas que están muy preparadas, ¿cierto?, para poder apoyar en ese sentido, tanto si el estudiante está en la situación o si tiene algún amigo que quiere apoyar. Vale o Natalia, no sé. Natalia, es que estoy compartiendo aquí con la Vale. Sí, me sumo a las palabras de Ninet. Yo creo que hoy día quedamos como con gusto a poco, porque se dio como el primer paso a muchas dudas. Entonces, a lo mejor es para toda nuestra parte, pero yo creo que a lo mejor una sola charla en el año es poquito para un tema que es tan interesante y además agradecer lo profundo, porque no solamente es un tema de no consuman, sino que el por qué. Entonces se agradece y en algún minuto ver la posibilidad de generar espacios con todas las dudas también que quedaron en los chiquillos. Así que muy, muy agradecida. De nada, encantado. Yo feliz de participar. Sí. Cuando quieran. No. Sobre todo que ahora con la metodología online es todo más fácil. Así que no es un problema. Perfecto. Bien, yo como Fernando dice, suena ñoño, yo soy
profundamente ñoña y orgullosamente ñoña. Yo estas cosas las disfruto a concho, ¿ya? Y me encanta, ¿ves? Me encanta. Así es que yo más que feliz, ¿ya? Y agradezco la participación, colegas, el aporte de ustedes es fundamental, todos conectados con sus cursos. Muy agradecida desde esa perspectiva, porque si no, esto no resulta. Si no es con el apoyo de todos, esto no resulta. Ninet, que siempre está en la parte tecnológica y en la parte de organización, que ella es única en eso. La Nati, que está ahí, ella estaba muy preocupada en el chat, ella está muy preocupada por varias adicciones que fueron mencionadas ahí, que se sintió media culpable con el azúcar, el chocolate, la comida, etc. Va a hacerse un análisis a ver qué pasa. Claudio. Bueno, sí. Primero agradecer al Departamento de Ciencia esta instancia que se haya generado y que permite de una otra forma acercar a los chicos a lo mejor a temas que son de verdad situaciones muy urgentes y muy necesarias, porque no solamente entregamos conocimientos ni contenidos, sino que también esta parte es relevante en la formación de los estudiantes. Así que se agradece mucho la labor del departamento en desarrollar este tipo de actividades. Y a Fernando, que nos haya dado un tiempito dentro de su quehacer, me imagino que es mucho, entonces que nos haya dedicado un tiempito para esta situación que va en beneficio de nuestros estudiantes. Así que gracias, Fernando, y al departamento. Y lo dejamos invitado a las actividades que vienen a continuación en octubre, nuestras celebraciones, va a estar seguramente invitado en la medida que se pueda, los aforos y todo lo que sea permitido. Y voy a pedirle colaboración en ese sentido también. Gracias a nuestros estudiantes que están todavía conectados, ¿ya? Sí, un aplauso para ellos, porque eso quiere decir que están motivados e interesados. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Y eso, si alguien... Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, feliz de participar, a los estudiantes y las estudiantes y todos los profes aquí presentes. Saludos cordiales, especialmente a la profe Lidia, Anabela y profesor Claudio Ureta. Los recuerdo siempre y sin ningún problema. Ustedes me llaman y cuando se pueda. Así que eso, que estén súper bien. Estamos al habla. Gracias. Gracias. Chao, un abrazo grande, Fernando. Chao, abrazos, cuídense. Igual.